Bueno, hola a todos, espero que todos sigáis bien, espero que sigáis manteniendo pues un volumen de trabajo razonable a pesar de que estéis en casa. Y voy a mandaros ahora un vídeo con las diapositivas de la clase teórica que deberíamos de haber dado ayer miércoles. Os hago el vídeo hoy jueves y bueno, tenéis hasta la próxima semana que mandaré los vídeos teóricos de las clases de la próxima semana. Bien, vamos a saltarnos en el documento PDF con las diapositivas que está en el campus virtual. Vamos a saltarnos la parte de autómatas con pila, la veremos la semana que viene, y hoy vamos a ver la parte que comienza como veis, en la diapositiva número 92, que habla de las propiedades de los lenguajes libres de contexto. Si recordáis, cuando comentamos o al final de la parte de los lenguajes regulares, también vimos un apartado de propiedades de lenguajes regulares, donde yo dije que la unión de lenguajes regulares era regular, que la concatenación de lenguajes regulares era regular, que la intersección, que la clausura positiva, el cierre positivo, el cierre de Kleene, que todo eso eran lenguajes regulares. Bueno, pues algo parecido ocurre con los lenguajes libres de contexto. Y aquí tenéis un teorema que básicamente lo que dice es que si tenemos dos lenguajes libres de contexto, la unión también es un lenguaje libre de contexto. La concatenación también es un lenguaje libre de contexto y el L1 estrella o el L2 estrella también es un lenguaje libre de contexto. Luego dice además esto, ¿no? Dice además que si tenemos un lenguaje regular, la intersección de un libre de contexto y un regular es un lenguaje libre de contexto. Esto no lo veremos. Veremos solamente lo de la unión, la concatenación y lo del cierre de Kleene o cierre, digamos, de un lenguaje libre de contexto. Sin embargo, tampoco lo veremos, pero la intersección de dos lenguajes libres de contexto no tiene por qué ser obligatoriamente un lenguaje libre de contexto. Y el complementario de los lenguajes libres de contexto no tiene por qué ser obligatoriamente un lenguaje libre de contexto. Recordad que con los lenguajes regulares estas dos cosas sí ocurrían, pero ya veis que con los libres de contexto no. Así que vamos a ver la unión, la concatenación y el L estrella. Y verlo es muy fácil. Lo que vamos a hacer es construir gramáticas dadas dos gramáticas, G1 y G2, que generan L1 y L2. Voy a construir una gramática que genere la unión. Y eso es muy fácil. Mirad, lo que voy a hacer es, las variables de mi nueva gramática van a ser las variables V1 y V2 de las gramáticas G1 y G2. Si acaso primero hago un renombramiento de las de V1 o de las de V2 para que no haya en V1 y V2 variables que se llamen igual. Es decir, quiero distinguir las variables de V1 de las variables de V2 y las llamo de manera distintas. ¿De acuerdo? Supongamos que la variable de partida de G1 es S1 y la variable de partida de G2 es S2. Pues bien, una gramática que genere la unión de G1 y G2 es una gramática que tiene por variables la unión de las variables de V1 y V2 y una nueva variable S que va a ser la variable de partida. Los terminales de la nueva gramática serán la unión de terminales de G1 y G2. Y las reglas de mi nueva gramática que tiene que generar la unión, pues van a ser las reglas de G1, las reglas de G2, P2, y una nueva regla que es variable de partida nueva, produce o bien S1 o bien S2. Esto tiene mucho que ver cuando hace unas semanas
construíamos el autómata para la unión de dos autómatas. Si recordáis, cogíamos un autómata que tenía un nuevo estado inicial y que iba con lambda a los estados iniciales del M1 y del M2. Aquí no son con lambda, sino que yo hago es creo una nueva gramática donde las reglas de la nueva gramática son las reglas de G1 todas, las reglas de G2 todas, y le añado una regla más, que es la regla que hace una especie de... es un display. La regla primera es la regla que decide si voy a ir a la variable de partida de G1 y por tanto voy a generar una gramática de G1, o si voy a ir a la variable de partida de G2 y voy a generar una gramática de G2. Entonces, esta gramática V, T, P con esta nueva variable de partida S genera, si lo pensáis un poco, la unión de G1 y de G2. ¿Vale? Para la concatenación, pues es algo análogo. Teniendo G1 y G2, ¿cómo construyo una gramática que genere la concatenación de L1 y L2? Pues las variables, igual que antes. Las de G1, unión las de G2 y una nueva variable de partida S. Los terminales, la unión. ¿Y las reglas de la gramática nueva? Las reglas de G1, unión las reglas o producciones de G2 y una nueva regla que es la que hace que lleva la variable de partida nueva S a S1 y S2. De manera que esta nueva gramática, ¿qué genera? Pues la primera regla que hay que aplicar es esta. Después de S1 surgirá un trozo de palabra que pertenecerá a L1, será generada por G1, y de S2 surgirá un trozo de palabra que pertenecerá a L2 porque será generada por G2. Como está una y después la otra, esta gramática lo que genera son palabras de L1 concatenado con L2. Y para la clausura de clean o el cierre, que hemos llamado el cierre, pues si tengo un lenguaje libre de contexto generado por una gramática G1, ¿cómo construir una gramática que genere L1 asterisco? Pues lo que hacemos es añadimos una variable de partida S, distinto de S1, y el número de variables de mi nueva gramática serán las que tenía G1 unión S. Los terminales, los mismos que G1, y las reglas de esta nueva gramática, pues las reglas que tenía G1 y luego una nueva regla o producción que es S produce S1 S o bien S produce lambda. Si os dais cuenta, ¿qué palabras genera esta gramática? Como S es la variable de partida, si voy y elijo la regla esta, genero la palabra vacía, que está en L1 estrella, es L1 a la 0. Y si no, pues tengo que elegir esta regla, que lo que hace es genera un trozo que está en G1 o en L1 y luego vuelve a tener aquí una S para volver a utilizar esta regla. ¿Qué hace esto? Genera un número de trozos de G1, de S1, igual a 0 o mayor que 0. O sea, G1 a la 0, unión G1 a la 1, unión G1 al cuadrado, o sea, L1 estrella. Si os dais cuenta, esta gramática, a partir de G1, genera L1 asterisco. Ya veis que hemos construido gramáticas para la unión, para la concatenación y para el cierre L estrella. Así pues, si hemos construido gramáticas para eso, quiere decir que la unión de lenguajes libres de contextos es libre de contexto, la concatenación de lenguajes libres de contexto es libre de contexto y la clausura o el cierre de un lenguaje libre de contexto es un lenguaje libre de contexto. Creo que esto es muy fácil y aquí tenéis además la forma de construir esas gramáticas. ¿Vale? Ahora, más propiedades de los lenguajes libres de contexto. Bueno, hay algoritmos
que deciden si un lenguaje libre de contexto es vacío, y lo veremos, es muy fácil. Hay un algoritmo que decide si un lenguaje libre de contexto dado es infinito. Y hay un algoritmo, que ese será lo último que veamos hoy, que es el más complejo, sin que sea difícil, que decide si dada una palabra o cadena y una gramática, decide si la cadena es generada o no por esa gramática. Sin embargo, lamentablemente, no hay algoritmos que resuelvan los problemas de, dadas dos gramáticas, decidir si son equivalentes, es decir, si generan el mismo lenguaje. Y tampoco hay un algoritmo que decida, dado un lenguaje libre de contexto, si su complementario también es libre de contexto. Y como ya habíamos visto en el tema de la ambigüedad, tampoco hay un algoritmo que decida si una gramática es o no es ambigua, como ya os dije. Bueno, vamos con estos dos, los que sí hay. ¿Cómo comprobar si un lenguaje libre de contexto es vacío? Es muy fácil, muy fácil. De hecho, ya lo hemos hecho. ¿Por qué? Cuando vimos limpieza de gramáticas, acordaros que lo primero que hacíamos era detectar y eliminar qué variables eran vivas y qué variables eran muertas, o sea, no vivas. Pues bien, si a una gramática le aplicamos la eliminación de símbolos muertos, si resulta que la variable de partida o axioma es muerta, ¿qué significa? Que no genera nada la variable de partida. O sea, que el lenguaje generado por la gramática es el vacío. Y si al eliminar muertos la variable de partida es viva, ¿qué significa eso? Que la variable de partida genera alguna cadena de terminales. Es decir, que la gramática no es vacía. Así que comprobar si una gramática o si un lenguaje libre de contexto es vacío a partir de su gramática, lo único que hay que hacer es eliminar en la gramática detectar en la gramática los símbolos vivos. Si ese es vivo, el lenguaje es no vacío. Si ese es muerto, el lenguaje es vacío. Para saber si un lenguaje libre de contexto es infinito a partir de su gramática es un poquito más complejo, pero no mucho. ¿Qué hay que hacer con esa gramática? Bueno, en primer lugar, calcular la forma normal de Chomsky de esa gramática. Calculamos la forma normal de Chomsky y recordad que en la forma normal de Chomsky, como vimos en la última lección, todas las producciones son de la forma o bien variable producía un solo terminal o bien variable producía una cadena de dos variables. Bien, pues para estas reglas de esa gramática, que insisto, está en forma normal de Chomsky, para esas reglas lo que hacemos es, nosotros formamos un grafo, eso lo haré después en otro vídeo, un ejercicio, formamos un grafo, que es pues como un árbol, pero es un grafo, donde cada nodo será las variables. Y cada vez que encontremos una regla de este tipo, A, B, C, se añade un arco, una línea que va de A a B. En este caso, una de A a B y otra de A a C. Una línea sin flecha. Se pone una línea entre las dos. Cuando hay una de estas producciones, ABC o ACB, se pone una línea que une A con B. En este caso, una que une A con B y una que une A con C. Y se hace con todas las reglas. Obtendremos un grafo, un dibujo con nodos y líneas que unen variables. Bien, si en ese grafo se puede recorrer algún ciclo, algún circuito, o sea, empezar en una variable y recorriendo arcos volver en algún momento a esa misma variable, si ese grafo tiene un ciclo, entonces el lenguaje es infinito. Y si no lo tiene, el lenguaje es finito. Bien, esto lo suyo sería hacer un ejemplo, y si os dais cuenta, aquí tenemos tres gramáticas para mirar si lo que generan son o no son
lenguajes infinitos. Bueno, en este vídeo no lo puedo hacer porque si cierro ahora mismo la aplicación del PowerPoint y abro otra, pues me deja de grabar. Pero no os preocupéis, continuaré con la clase y haré un vídeo complementario que resolverá estos 3 ejemplos y vais a ver que con el método va a ser muy sencillo entender este algoritmo para comprobar si un lenguaje libre de contexto dado por su gramática es finito o infinito. Lo que quiero ahora comentaros es, a grosso modo, porque va a ser mejor que lo veáis en el vídeo, pero voy a comentaros a grosso modo cómo construir un algoritmo que compruebe si una cadena dada es generada por una gramática libre de contexto. Es decir, será un algoritmo en el que el input del algoritmo va a ser una palabra y una gramática, y el output del algoritmo va a ser afirmativo si la gramática es capaz de generar esa palabra y negativo o falso si la gramática no es capaz de generar esa palabra, ¿vale? El algoritmo se llama el algoritmo de Cook-Younger-Kazami, CIK, lo vamos a poner el acrónimo, y resuelve este problema. El problema de, dada una palabra, pues decidir si es o no generada por una gramática dada. Una condición importante, si no el algoritmo no funciona: la gramática tiene que estar en forma normal de Chomsky. Si no está en forma normal de Chomsky, hay que pasarla, convertirla a forma normal de Chomsky. Esto es muy importante. Un fallo que soléis cometer es que os dan la gramática y os dan la palabra y os lanzáis a aplicar el algoritmo sin daros cuenta de que la gramática no está en forma normal de Chomsky. Tiene que estar limpia y sin landaproducciones ni producciones unidad. Si la gramática está en forma normal de Chomsky se puede aplicar, si no, no va a funcionar. Por favor, fijaos en eso en los ejercicios que os planteen. Si no, previamente a aplicar el algoritmo hay que pasar la gramática a forma normal de Chomsky, ¿vale? Bueno, pues el algoritmo es tal cual que, bueno, funciona de la siguiente manera. Antes de aplicar el algoritmo, lo que voy a hacer es, pues, explicar un concepto de notación. Mirad, supongamos que tenemos una palabra W, una palabra que tiene longitud n, o sea que tiene n símbolos, ¿vale? Entonces hay que construir una tabla triangular como esta, tamaño n. Esta es tamaño 5, pero habría que construir una tabla tamaño n. Mirad, si tenéis aquí un ejemplo, aquí tenemos una gramática y aquí tenemos una palabra, B-A-A-B-A. El algoritmo lo que dice es: ¿esta gramática es capaz de generar esta palabra? Bueno, pues el algoritmo CIK, rellenando esta tabla, que inicialmente estará vacía, pues determina si la gramática genera esta palabra. Y forma una tabla, veis, como es longitud 5, es una tabla triangular, que la primera columna tiene 5 filas, la segunda columna tiene solo 4 filas, la tercera 3 filas, la segunda 2 filas, perdón, la cuarta 2 filas y la quinta una sola fila. Eso es a lo que me refiero cuando digo que ha de ser una tabla triangular. Ahora, ¿qué significa la casilla de la columna I y fila J? Bueno, pues la casilla de columna I y fila J corresponde a la subcadena de omega que comienza en la posición I y tiene longitud
j. Es decir, si la palabra tuviese longitud 5, la columna 1, fila 5, o sea, esto, 1, fila 5, lo que es, corresponde a la subcadena de omega que empieza en el símbolo 1 y tiene longitud 5, es decir, toda la palabra. La casilla 1, 1 corresponde a la subcadena de omega que empieza en el símbolo 1 y tiene longitud 1, es decir, el primer símbolo de omega. ¿Vale? La casilla 2, 1, columna 2, fila 1, esta, ¿a qué corresponde? A la subcadena de omega que empieza en el símbolo 2 y tiene longitud 1, es decir, solo el símbolo 2. Espero que lo entendáis. El 3, 1, el 4, 1, el 5, 1. El 5, 1 corresponde a la subcadena de omega que comienza en el símbolo quinto, o sea, el último en este caso, y tiene longitud 1, o sea, el último símbolo. Veis que la primera fila sí que puede tener 5 columnas, pero la segunda fila no. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la columna 4, fila 2, o sea, esta, corresponde a la subcadena de omega que empieza en el símbolo 4 y tiene longitud 2, o sea, el cuarto y el quinto, y no hay sexto. Por tanto, no tiene sentido el 5, 2, porque el símbolo quinto es el último y solo puede tener longitud 1, una subcadena que empiece en el símbolo quinto. De la misma forma, una subcadena de la palabra omega, que os recuerdo estábamos suponiendo que tenía longitud 5, una subcadena que empiece en el símbolo 3 solo puede tener como mucho, si empieza en el símbolo 3, solo puede tener como mucho longitud 3, que sería el símbolo 3, el símbolo 4 y el símbolo 5. Ya está la subcadena de longitud 3 que empieza en el símbolo 3. Solo puede tener el tercero, el cuarto y el quinto. Si empiezo en el símbolo 4, solo puedo tener como mucho una subcadena que empiece en el símbolo 4, solo puede tener longitud como mucho 2. Y una subcadena que empiece en el símbolo quinto, solo puede tener longitud 1. Por eso es una tabla triangular. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Y las casillas estas V se llaman V y J, donde I hace referencia a la columna y J a la fila. Acordaros que es distinto a lo de matrices. Una matriz A y J es fila I, columna J. Cuidado. En este caso, algoritmo C y K, la casilla V y J hace referencia a la columna I, fila J. Y la casilla V y J significa la subcadena de V que comienza en el símbolo I y tiene longitud J. Muy importante. ¿Qué os aconsejo yo ahora? Bueno, aquí tenéis la idea informal, son las casillas, y el algoritmo CIK va construyendo una tabla y va rellenando estas casillas aplicando el algoritmo que contienen variables. La casilla V11, ¿veis? Casilla V21, columna 2, fila 1, columna N-1, fila 1, columna L, fila 1, ¿veis? Las columnas, esto es 2, 2, 2, el último es 2 porque es fila 2, ¿de acuerdo? Va rellenando estas filas de la primera a la última y por este orden. ¿Y qué es la casilla V y J? ¿Cuál será el contenido de la casilla V21? Bueno, pues las casillas contienen las variables de la gramática libre de contexto que son capaces de generar las subcadenas correspondientes a esas casillas. ¿Qué significa esto? Que en la casilla V22 estarán las variables de la gramática que generan las subcadenas de la palabra que comienzan en el símbolo 2 y tienen longitud 2. En la casilla Vn-1, 2 estarán las variables de la gramática
que comienza en el símbolo de la palabra n-1 y tiene longitud 2, y así sucesivamente. El algoritmo va rellenando por filas estas casillas hasta que llega a la última. Es un algoritmo iterativo, pero que es importante rellenar las filas de arriba abajo. ¿Por qué? Porque para rellenar esta casilla son necesarias que estén rellenas todas las anteriores. Para rellenar estas casillas es fundamental que estas estén rellenas. Y estas casillas, las de la primera fila, se rellenan muy fácilmente a partir de las reglas de la gramática. Aquí tenéis el algoritmo, en este caso esta es la idea informal del algoritmo, y tenéis la idea informal del algoritmo y tenéis también aquí el algoritmo concretamente digamos descrito. Es el algoritmo descrito pues con absoluta precisión, que corresponde a esta idea informal. Yo creo que lo que procede ahora, lo importante y lo que procede ahora es que veáis el otro vídeo donde yo voy a resolver este ejemplo, voy a ir rellenando esta tabla, y cuando hayáis visto el vídeo en el que resolvemos este ejemplo, creo que vais a detectar en la resolución detallada por mi parte, vais a detectar qué es lo que estoy haciendo, y vais a detectar que lo que hago es realmente esto que pone aquí. Y luego veréis que lo que hago es, con precisión, este pseudocódigo. Yo creo que lo que procede ahora es eso. Conviene ahora que dejéis de ver este vídeo, de hecho este vídeo se termina aquí, y os invito a que veáis el siguiente vídeo en el que yo voy a resolver este ejemplo mediante el algoritmo CIK, utilizando este algoritmo exactamente, o lo que es lo mismo, utilizando esta idea informal. Bueno, es una clase, el algoritmo es muy sencillo, cuando veáis el ejemplo os vais a dar cuenta que es muy sencillo. Quizás es más lioso explicarlo sin hacer el ejemplo que luego lo fácil que es cuando hagamos el ejemplo. En cualquier caso, como siempre os digo, tenéis ahora unos días hasta el próximo lunes que cuelgue el siguiente vídeo para repasar este vídeo una y otra vez y para plantearme las dudas que consideréis oportuno, por correo electrónico, por el foro, o en un momento dado, si veo que hay una duda muy generalizada, pues intentaría convocaros para una especie de tutoría así online con el Microsoft Teams, a ver si soy capaz a manejarlo bien para poder hacer en un momento dado una tutoría para resolver este tipo de dudas si son muy comunes. ¿De acuerdo? Pero de momento, quedaos con este vídeo, miradlo, y vamos ahora, en breve, mirad el vídeo en el que resuelvo este ejemplo, y una vez resuelto y una vez visto ese vídeo, quizá podéis volver a este y entenderéis esto mucho mejor, o podéis ver estas diapositivas y las entenderéis mucho mejor. Bueno, pues nada, hasta pronto, y os espero en el siguiente vídeo de resolución de este ejemplo usando el algoritmo CIK con todo detalle. Un saludo.